ideas, algunos avances de un proyecto de investigación que nació de nuestras vivencias en las comunidades rurales indígenas. Hablábamos con doña María, que es comadrona en la zona de Hualalcay, visitando algunas familias que tenían mujeres que habían fallecido a consecuencia del cáncer de cuello uterino. Y a otras mujeres les decía doña María, conjuntamente conmigo, me acompañaba, les topaba del hombro y les decía: endúrate, endúrate, no vaya a ser de comer sambo. Una vez, 2 veces, 3 veces, y no entendía yo por qué decía eso. Cuando le seguía acompañando, algunas ideas me surgían para tratar de descifrar lo que doña María, la comadrona de Hualalcay, quería decir. Pero le pregunté y le dije: ¿por qué dices esto de endúrate, endúrate, no vaya a ser de comer sambo? Y quería yo comprobar mi posible hipótesis que estaba pensando. Y ella decía: mira, doctor, dice, cuando una mujer muere en la ciudad, ustedes, como tienen plata, contratan una funeraria, les dan cafecito, galletitas, compran una caja elegante y así celebran la muerte de una mujer, así le despiden. En cambio aquí, nosotros tenemos 3 cosas gratis: la leña, el agua y el sambo. Y si una mujer no cumple las normas, no se cuida, no hace lo que le hemos enseñado las mujeres mayores, no tiene un marido que le cuide, no tiene una comadrona que esté pendiente de ella, no va donde el médico cuando tiene que ir, no se cuida, no vive bien, ¿qué es lo que le pasa? Le puede dar cáncer, porque sangra mucho en el parto, porque ha abortado, o porque ha estado todo el tiempo enferma y no se ha cuidado bien, no se alimenta bien, o también porque se ha sentado en un lugar donde otra mujer ha estado infectada con una infección, ha tenido mal olor, ha estado con una secreción, ella se sienta y esta mujer se sienta ahí mismo. Por eso nosotros ponemos una hojita en el sitio donde se sienta una mujer infectada para que no infecte a otras. Eso decía doña María, comadrona de Hualalcay. Y ahora dice, te digo que cuando se muere alguien porque no cumple las normas de la comunidad, cuando se muere alguien porque no va donde el doctor, entonces viene el cáncer, ¿no? Se muere esta mujer, y cuando se muere, entonces traemos paila grande, todo el mundo tiene paila grande en la comunidad. Cogemos un poco de agua del pozo, nadie nos mezquina, cogemos la leña, que es de todos, nadie nos puede mezquinar la leña, y el sambo, que está en todo lado. Claro, tiene que ser el sambo maduro. Entonces, así celebramos aquí, cuando se mueren las mujeres, por consecuencia del cáncer, porque no se cuidan. Entonces, viene uno, se le va dando la coladita del sambo, porque no tenemos más, no tenemos plata, somos pobres, no tenemos cómo irnos donde el doctor. Entre otras cosas, eso es lo que me motivó para hacer este proyecto, que es, obviamente, indagar qué es lo que está pasando en las comunidades. Otro asunto en la comunidad Shuar, cuando yo estuve en Sucúa y entrevistaba a don Ricardo, que es, digamos, el jefe de los chamanes, que él mismo se autodenomina, me decía: mira, doctor, aquí hay la mujer Anarmagma. Decía: Ricardo, cuéntame qué es la mujer Anarmagma. Dice: mira, yo soy de los chamanes que no me hago lío por eso, pero lo que ocurre aquí es que cuando viene, dice, una mujer a hacerse curar donde el chamán, o cualquier otra persona que viene a hacerse curar, y los chamanes también hay buenos y malos. Entonces los chamanes, que son ambiciosos, piden mucho a las personas, y como las personas no pueden pagar, ¿qué les dicen? Quiero a tu hija. Y entonces, que esa hija que aún no nace, ya es propiedad del chamán, porque le queda debiendo. Y la
pareja que está temerosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? No le queda otra alternativa que darle a la hija antes que nazca. Entonces, me decía Ricardo, cuando ya nace la niña, chiquita le cuida, le da cultivando la tierra, le da, obviamente, consiguiendo animalitos de la selva, ¿no? Y así es el pacto entre el chamán y la mujer que está embarazada de una probable niña que le ofreció esta anarmagma. Entonces, cuando ya nace, ya tiene la primera menstruación, ya está listita, ya es una mujer, ya le celebran el matrimonio y pasa a ser una mujer más de este chamán. Esa es la mujer anarmagma. ¿Cuál es el derecho de la autonomía de esa mujer anarmagma? ¿Cuál es el derecho al cuidado? ¿Cuál es el derecho a la vida digna? ¿Cuál es el derecho sexual y reproductivo de esta niña? Esa era la pregunta que ocasionó la primera parte de este proyecto. Entonces, este proyecto tiene dos fases. Una primera fase, que es una investigación cualitativa, una etnografía, que en otro momento podríamos presentar los resultados. Pero ¿por qué hicimos esta primera fase? Hicimos porque no íbamos de una vez a pedir a las mujeres que para hacer el diagnóstico teníamos que hacerlo en Papa Nicolau y no nos conocían. Primero que son muy recelosas, sus parejas son muy celosos, ellas son muy cuidadosas y hay una gran influencia religiosa que dice, la monjita me dijo que esto es sagrado, señalando sus genitales, que no tiene que ver ningún hombre, peor todavía un extraño. Entonces, ¿cómo voy yo a dejarme hacer un examen de estos? Miren ustedes esas situaciones que nos hacen pensar mucho en que cuando hacemos proyectos de este tipo hay que hacer un trabajo previo y por eso les cuento estos testimonios en el sentido de que uno tiene que primero ganarse la confianza de la comunidad como persona seria, como persona respetuosa, ¿no? Como una persona íntegra que va obviamente a valorar los conocimientos de ellos, su forma de vida, pero sobre todo a entender cómo ejercen sus derechos y particularmente cómo está su salud sexual y reproductiva. En este sentido, nosotros hemos visto que los programas que existen en el Ministerio de Salud, sobre todo vinculado a la prevención del cáncer, entre una de las actividades que se ha hecho es implementar la vacuna. Sobre todo una de ellas, el Gardasil tiene esta protección para el virus 16, 18, el 6 y el 11. Y obviamente nosotros estábamos curiosos a ver si es que la población estaba o no estaba expuesta a estos virus. Y ahora les voy a comentar cómo hicimos esta fase de la investigación ya en el segundo año de trabajo, que es la fase cuantitativa, la investigación cuantitativa. Partiendo de un dato a nivel mundial, que el cáncer cérvico-uterino constituye la tercera neoplasia más común en las mujeres en esa etapa de vida reproductiva. Cada año, 275,000 mujeres por esta causa, de las cuales el 85% ocurre en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y la tasa de incidencia en el mundo es de 44.2 por 100,000 mujeres, siendo el virus del papiloma humano el problema más común en las mujeres, como factor previo a la ocurrencia del cáncer. En el Ecuador, el más frecuente, ¿no?, el cáncer de mama y en segundo lugar, el cáncer de cuello uterino. Las defunciones por cáncer en el Ecuador en el año 2010, que son los datos más completos que existen, ese es un problema también, de la actualidad de la información, ¿no? Existe mucha controversia y quizás la evidencia más sostenible era esta, por eso que escogí. Sin embargo, era para mostrar simplemente de que
Las defunciones en el año 2000, 643 por causa de cuello uterino frente al de estómago, al de mama, al de hígado, colon y pulmón, para contextualizar la importancia y la magnitud del problema. Y de seguir así la tendencia, ustedes tienen un dato del 2008 con una proyección hacia el 2025 de no hacer las actividades de prevención de la enfermedad, de promoción de la salud sexual y reproductiva. La tendencia va a determinar que crezca este problema, que sea un problema mayor en el año 2025. Aquí nos muestra en el mapa para comparar de las diferentes ciudades, en Quito 19.1, ¿no? En Manabí 19, en Guayaquil 20, en Cuenca 17.2, en El Oro 27, en Loja 32 de tasa de incidencia estandarizada de cáncer de cuello uterino, para tener una idea a nivel nacional cómo es la realidad desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué se produce este problema? La evidencia nos indica que son muchos de los factores de riesgo, inicio temprano de la vida sexual. Por eso les comentaba este testimonio que ocurren en las comunidades rurales, ¿no? De un inicio temprano, muchas veces forzado, de la vida sexual. La multiparidad, promiscuidad, anticonceptivos orales, malnutrición, bajo nivel educativo, sobre todo los patógenos de transmisión sexual y las condiciones étnicas que de alguna manera constituyen barreras de acceso a los servicios de salud por la distancia, por la cultura, por las situaciones de orden económico. Esta es una explicación para ilustrar que si el virus está frecuente en la población, es que al cabo de 2 años, de acuerdo con la evidencia, tiende a desaparecer este virus, siempre y cuando no estén presentes los factores que empeoran la situación, ¿no? En el plazo de 2 años, este virus se autolimita en el organismo y no causa mayor problema, pero sí están presentes los otros factores de riesgo. Entonces aquí hay un gráfico, ¿no? Que si el virus logra penetrar en las células de la membrana basal, entonces se vuelve un problema porque este virus comienza a alterar la fisiología de la célula, bloquea unas proteínas, sobre todo la E6, que esta proteína lo que hace es impedir que las células se dupliquen exageradamente, y si el virus activa y neutraliza esta proteína, entonces lo que ocurre es un crecimiento desmesurado de estas células que invaden los tejidos y otros adyacentes. En términos muy generales, la explicación por el tiempo. Entonces, cuando permanecen muchos más años en estas personas, con los factores de riesgo, con infecciones, con otros virus, el problema obviamente se vuelve ya patógeno para causar cáncer. El objetivo de nuestra investigación en esta parte cuantitativa entonces fue identificar la incidencia de virus de papiloma humano, patógenos de transmisión sexual y factores asociados en mujeres de pueblos y nacionalidades quichuas de Cañar, de Saraguro y Shuar. Y con base en estos resultados, elaborar una propuesta de promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del cáncer. Como les decía, en una primera fase fue un estudio etnográfico con el propósito de ganarnos la confianza y también hacer actividades ya educativas, ver el escenario cómo está para poder adaptar los conocimientos científicos para que puedan llegar obviamente a esas poblaciones y activar el sistema de salud para que el personal de esas unidades pueda manejar las normas, los procedimientos, tanto del Ministerio de Salud cuanto la evidencia científica internacional en caso de detectar casos positivos. En esta segunda fase, entonces, un estudio de corte transversal para detectar la incidencia del virus del papiloma humano y enfermedades como los patógenos antes mencionados.
Y con base en estos resultados, obviamente, plantearnos un módulo educativo en 3 idiomas, en español, en quichua y en shuar, que ya estamos comenzando a trabajar con base en el estudio etnográfico inicial y ya los primeros resultados que vamos obteniendo de este estudio. Hicimos en una muestra de 323 mujeres, ¿no?, con una frecuencia esperada de infección por virus de 30% y un límite de confianza de 5%. La ubicación en donde, en la provincia de Morona, Santiago, específicamente en la comunidad cercana a la ciudad de Macas, de Sevilla Don Bosco, en donde está concentrada la población shuar, en la provincia de Cañar, en la comunidad de Quilloaj, y en Loja, en Saraguro. Hemos escogido de esta manera las poblaciones por algunos motivos. Primero, porque la etnia quichua, junto con la shuar, representan el 90% de la población indígena de pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Entonces nos pareció representativo de esas características de la población. Y en segundo lugar, porque como son exámenes altamente costosos, no disponemos de suficiente dinero como para hacer en una muestra a nivel nacional. Por eso que se seleccionaron estos lugares mencionados. Entonces, para la recolección, diseñamos y validamos un formulario con las características demográficas, socioeconómicas y los factores antes mencionados. Un segundo formulario con el reporte de los exámenes de laboratorio. Los formularios fueron validados previamente y la recolección se hizo con un equipo previamente capacitado, ayudantes de investigación, estudiantes y los propios investigadores, así como miembros de los equipos de salud de esas comunidades. Claro que este proyecto fue aprobado previamente por el Comité de Ética de la Universidad Central y también fue enviado el proyecto al Ministerio de Salud. Contamos con el visto bueno a nivel central y también a nivel de la zona 6 y 7. Los procedimientos para esto: se hicieron contactos previos, la socialización, se presentó a los líderes comunitarios, a los representantes de las organizaciones de las mujeres indígenas, al personal de salud de las comunidades antes mencionadas, de la zonal. Se procedió con el interrogatorio, el examen ginecológico, la toma de muestras según las normas y procedimientos del Ministerio de Salud y las pruebas con una técnica de punta, digamos así, de PCR en tiempo real, que tiene una sensibilidad y una especificidad de 95% y más. En esas muestras, que es un examen que consiste en muy similar al Papa Nicolau, solo que aquí se obtiene en medio líquido con un cepillito y se coloca en un tubo, ¿no? Esto se lleva al laboratorio. En el laboratorio se hacen los 2 exámenes, el citológico, para hacer obviamente con los criterios de Bethesda, para ver si hay o no hay lesiones cancerosas o precancerosas, y también problemas de vaginosis o infecciones, etcétera. Y el otro examen, que es con el PCR en tiempo real, mediante el cual se identifican 28 genotipos del virus del papiloma y también las 7 enfermedades de transmisión sexual que se mencionaron hace un momento, con el mismo procedimiento del PCR. Entonces, la técnica es una técnica validada, son 9 subtipos de bajo riesgo, 6, el 11, el 40, etcétera, ¿no? Y 19 subtipos de alto riesgo oncogénico. La detección es semicuantitativa, hay kits. Tenemos el aparato que nos entregaron la casa comercial en calidad de préstamo, porque adquirimos. Ese es un equipo que cuesta alrededor de $150,000, pero que hicimos un convenio con esta casa comercial para que compremos a ellos los reactivos y ellos nos prestan el equipo. En esas condiciones estamos haciendo la investigación con esta tecnología de punta. Se hace la extracción de ADN y luego se comparan, digamos así, los primers con los que vienen previamente establecidos para identificar los distintos genotipos de este virus.
Y así se detectan tanto los genotipos del virus del papiloma humano y las enfermedades de transmisión sexual de una sola. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta el momento? Bueno, primero, las características de la población, ¿no?, que en su mayoría son entre 20 a 39 años, que justamente es la edad en donde mayor incidencia de la infección del virus se va a encontrar. Y con las otras edades que es entre 15 a 44 años la muestra en este sentido. Por ahora se han elaborado, como es un proyecto que aún no termina, es un estudio de avance, le estamos informando de la etnia Cañari y de la etnia Shuar. Recién hemos terminado la recolección de datos en Saraguro, cuyo procesamiento se está elaborando. Aún no hay resultados de eso. La mayoría son casadas, como ustedes pueden ver, unión libre, ¿no?, muy poco solteras, divorciadas. El nivel de instrucción son entre primaria y secundaria, casi más de 7 de cada 10 mujeres. La condición socioeconómica son entre medio bajo y bajo, ¿no?, de las zonas rurales indígenas. Y hemos obtenido ya unos primeros resultados de los 230 exámenes elaborados. Pero ustedes pueden ver que no hemos encontrado el 16, el 18, el 11 que constan en las vacunas, sino estamos encontrando el 58, ¿no?, el número 58, el genotipo 58. Estos que están en verde arriba son los de bajo riesgo oncogénico y los que están hacia abajo son los de alto grado oncogénico. Entonces pueden observar que son distintos a los utilizados en las vacunas. En la tabla 3 podemos ver ya la incidencia de virus de alto y bajo riesgo. En general, en términos generales, virus de alto riesgo, el 19.40%, que coincide con algunos estudios de la literatura internacional. El virus de bajo riesgo, 10.34%, y tanto los de alto como los de bajo riesgo, 25%. Quiere decir que 1 de cada 4 mujeres indígenas tienen o bien los virus de bajo o de alto grado oncogénico. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, ureaplasma, parvo, es el que más frecuentemente se ha encontrado, ¿no?, en cuanto a la incidencia. Ureaplasma urealyticum, micoplasmas, ¿no?, micoplasma hominis, tenemos las tricomonas vaginales, Neisseria gonorrea todavía no hemos identificado en ninguna, ¿no?, y la clamidia, que nos permite el set completo para identificar las 7 enfermedades de transmisión sexual de una sola con el mismo equipo y con la técnica de PCR en tiempo real. Provisionalmente, con los datos que ya disponemos, hemos encontrado lo que está en rojo como factores asociados, ¿no?, a la incidencia de virus de papiloma humano. Por ejemplo, aquellas mujeres que han tenido abortos, ¿no?, con un radio de 2,36 entre 1,13 y 4,92, ¿no? Más de 3 compañeros sexuales también, 4 entre 1,42 y 11,64. Y los antecedentes de cáncer en los familiares de las mujeres está entre 4,50, 1,68 y 12 veces, ¿no? Los otros todavía no podemos concluir nada porque hace falta procesar los datos de la etnia Saraguro y quizás tenemos que completar la muestra todavía en las mujeres de la comunidad Shuar. Bien, hasta ahí el avance de esta investigación, porque interesa mucho de que el personal de salud que ya tiene los resultados de las mujeres, los ginecobstetras que están participando en nuestro equipo de salud ya se han comunicado con los equipos de salud, han activado el sistema de salud para poder manejar los casos que ya tienen diagnósticos
de sospecha de cáncer o ya identificados. Todavía no se ha diagnosticado ni una con cáncer, pero sí hay lesiones premalignas, y también para las infecciones de transmisión sexual, y de acuerdo con los protocolos del Ministerio y de las comunidades internacionales, se está procediendo al tratamiento, al manejo de los casos. En esta siguiente etapa estamos elaborando ya los módulos educativos para que se tenga el material listo para entrar en un proceso de prevención y promoción de la salud. Muchas gracias por su atención, les agradezco.